Para los que ya tienen tiempo de conocer al Señor, quiero que levanten la mano los que tienen más de un año de conocer del Señor, más de un año. Bien, creo que la mayoría baje la mano. Bien, entonces, para todos ustedes, si tuvieran que compartir algo de lo que Dios ha hecho en sus vidas, algún testimonio de lo que Dios ha hecho, piense por unos segundos, ¿qué testimonio de los tantos a lo mejor que tiene compartiría? ¿Cuál hablaría? Si tuviera que pasar aquí enfrente en la iglesia y compartir un testimonio. Antes se acostumbraba a eso en las iglesias. Nomás que luego de repente uno se llevaba cada sorpresa. Había gente que nos pasó en la iglesia, recuerdo donde me congregaba en Año Nuevo, daban oportunidad de que pasaran a testificar los hermanos. Una vez pasó una hermana, se tomó más de una hora, hermano. Eran esas hermanas que decían, no, hermano, y es que el perro me miró y lo miré. Y hermana, al grano, al detalle, a lo que es, más de una hora. Se nos llegó el Año Nuevo, hermano, y la hermana seguía testificando. Y todos así viéndolos como que a ver a qué horas va a parar, a qué horas va a parar. Pero bien, si tuviera que compartir un testimonio en breves minutos de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿qué diría? ¿Qué hablaría? ¿Qué compartiría? ¿Qué nos diría? Porque hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas sin duda es importante. Compartir de sus maravillas, de sus bondades, de su favor, de sus obras es bueno y es necesario. Y recordar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas o lo que Él ha hecho también es bueno. Tomar el tiempo de cuando en cuando, de tiempo en tiempo, para meditar en lo que Dios ha hecho en nosotros y poder dar gracias por su fidelidad, su bondad y lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Mire, si tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 9. Continuamos con la historia del libro de Esther y ya estamos cerrando la historia. Nos queda prácticamente el capítulo 9 cerrando hoy. La siguiente semana, capítulo 10, que solamente son 3 versículos. Y la próxima semana hablaremos de la grandeza del hombre. Pero hoy quisiera centrarme en los versículos del 20 al 23. Vaya con su Biblia, libro de Esther, capítulo 9, del versículo 20 al 23. La palabra de Dios dice así: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Permítame hacer una oración. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Dios, por esta libertad para poder adorar y exaltar tu nombre, Dios. Disfrutamos de tu presencia. Y en esta hora disponemos nuestro corazón, Dios, para escuchar de tu palabra, para escuchar de lo que quieres hablar a cada uno de nosotros, Dios. Estamos listos, nuestros sentidos atentos, prestamos atención a ella, Dios. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas y tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, Dios, y de fruto en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Hemos visto a través del libro de Esther cómo el pueblo de Israel tenía una sentencia de muerte. El malvado Amán había emitido un decreto en el que se establecía un día en el que todos los enemigos de los judíos se tenían que levantar y exterminarlos. Así decía el decreto, se tenían que exterminar a grandes y pequeños, ancianos y niños, mujeres y hombres. A todos los que fueran judíos se les tenía que dar muerte. Pero cuando muere el malvado Amán, se emite otro decreto por Mardoqueo en el que permite que los judíos, entonces, cuando llegue ese día, que es el día 13 del mes 12º,
que los judíos puedan defenderse. Y en la última ocasión que vimos en la palabra de esta historia, vimos lo que Dios hizo cuando se llegó ese día. Cuando se llegó el día que estaba establecido en el que todos los judíos tenían que morir, cómo los judíos pudieron defenderse, y la Escritura nos enseña que ellos tuvieron victoria. Todos los que se levantaron en contra de los judíos fueron asesinados o salieron huyendo. Pero Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Ellos fueron librados de la muerte. Pasó el día 13 y el día 14 se convirtió en día de fiesta, en día de celebración. Nos dice la Escritura que hicieron banquete, hicieron comida. No solamente comieron ellos, comieron también con sus vecinos, repartían y daban a otros. Se preocuparon por los pobres, que nadie se quedara fuera de la celebración. Todos tenían que celebrar que Dios les había dado la victoria, que Dios había sido bueno para con ellos. Y eso lo celebraron el día 14. Pero ahora lo que vemos es que Mardoqueo está emitiendo cartas en las que establece que no solamente los judíos deben de celebrar ese día después de la batalla, sino que ahora de aquí en adelante, cada año, en el mismo día, tenían que volver a recordar lo que Dios había hecho. Tenían que volver a celebrar y dar gracias por lo que Dios había obrado. Mardoqueo establece a través de estas cartas que manda con los judíos que ellos deben de recordar este día por todas las generaciones. Mira, hermano, la fiesta del Purim, que es la fiesta que surgió como resultado de esta victoria que Dios les dio, es una fiesta que los judíos celebran incluso hasta el día de hoy. Desde el tiempo de Esther y Mardoqueo, desde aquel entonces hasta el día de hoy siguen celebrando esta fiesta. Ahora, llama la atención que se celebre esta fiesta con tal alegría, con tal júbilo, porque no es una fiesta que esté en la ley de Moisés. Los judíos tienen fiestas que están establecidas en la ley de Moisés y como tal las celebran año con año. Esta fiesta no está establecida en la ley de Moisés. Esta fiesta no es una fiesta que estableció un profeta o un sacerdote, un hombre de Dios como tal, llamado como Moisés, que fue profeta o que era el líder de la nación de Israel. No fue un profeta que estableció esta fiesta, sino que es Mardoqueo junto con la reina Esther quien está mandando cartas y diciendo: de aquí en adelante, año con año, que no se les olvide que Dios nos libró de la muerte, que Dios nos dio la victoria, que Dios nos dio paz, que Dios nos prosperó, que Dios nos guardó. Año con año, celébrenlo y recuerden lo que Dios fue fiel para con nosotros. Y veo lo que hace Mardoqueo. Y me pregunto, ¿por qué debemos recordar lo que Dios ha hecho? ¿Por qué es bueno y importante que recordemos lo que Dios ha hecho? Mardoqueo dice, no puede quedar esto solamente en la celebración de un día, que ya hoy celebramos, Dios nos dio la victoria y se nos olvidó, y el siguiente año se nos olvidó, y en 10 años se nos olvidó lo que Dios hizo. Mardoqueo dice, no, año con año debe de estar presente. Hay que tomar un día para meditar en lo que Dios hizo. Y en esta celebración del Purim, leen otra vez el libro de Esther. Recuerdan cómo Dios le dio la victoria. Recuerdan lo que Dios hizo. Celebran con júbilo. Porque es importante recordar lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Algunos puntos que quisiera mencionar el día de hoy del por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho. Primero de ellos, hermano, es importante recordar lo que Dios ha hecho porque nos ayuda a mantenernos en una actitud de gratitud. Es importante recordar lo que Dios ha hecho porque nos ayuda a mantenernos en una actitud de gratitud. Gratitud es un sentimiento, hermano, que sentimos cuando alguien más nos ha hecho algo, nos ha hecho un favor, nos ha entregado algo, ese sentimiento que surge de nosotros. Esto es gratitud. Y la Escritura nos llama a cada uno de nosotros a ser agradecidos con Dios. Y el recordar lo que Dios ha hecho nos permite mantener esta actitud de gratitud. Nos permite poder despertar cada mañana y poder darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno.
Por eso es importante recordar lo que él ha hecho. Mardoqueo está interesado en que el pueblo de Israel a la vuelta de la esquina se le olvide lo bueno que fue Dios. Él está interesado en que ellos tengan presente cada día de su vida, cada año que transcurre, que Dios ha sido bueno con ellos. Que si como nación ellos aún siguen existiendo, fue por la fidelidad de Dios. Por eso es importante, porque nos mantiene en una actitud de gratitud. Y hoy en estos tiempos, hermanos, en los que estamos viviendo en el mundo, fíjense, en el mundo cada vez más, la forma de vivir en el mundo es una forma de vida muy egoísta cada vez más. Es una forma de vida que se centra en uno mismo. Lo que se conoce como el hedonismo, donde busca uno el placer, su satisfacción. Se preocupa por uno y deja de ver uno por los demás. Y deja de ser uno apreciativo, de pensar en las pequeñas cosas. Y deja de ser uno agradecido. No me dejará mentir, hermano, que cada vez más vemos en esta nueva generación una actitud de ingratitud. De jóvenes que creen que ellos lo merecen todo. Que el papá le debe de dar todo. Y lejos de ser agradecidos con lo que se los da, muestran una actitud de ingratitud. Y es parte de la forma como el mundo vive hoy en día. No se aprecian los pequeños detalles y se vive con ingratitud. Y por eso es importante para nosotros recordar lo que Dios ha hecho, porque mantendrá en nosotros una actitud de gratitud. Edward Spencer fue un joven que el 8 de septiembre de 1860, a las 2:30 de la mañana en el lago Michigan, cerca de la orilla, una embarcación, hubo un colapso de unas embarcaciones, invistió una embarcación de pasajeros. Y la embarcación de pasajeros sufrió daños. Y algunos de los miembros de la tripulación trataban de impedir que el agua entrara a través de unos colchones, pero por más que se esforzaron fue imposible. Y el agua penetró a la embarcación y la embarcación terminó sucumbiendo, se partió en dos. A la orilla de aquella playa había algunos jóvenes de la universidad y también jóvenes de un seminario que estaban a la orilla y pudieron percatarse de lo que estaba sucediendo con esta embarcación. Ahí estaba Edward Spencer. Y cuando Edward Spencer vio lo que estaba sucediendo, no lo pensó dos veces. Se metió al agua para ir a tratar de ayudar a alguien a salir a la orilla. En su valentía se arrojó y fue y rescató a alguien. Lo trajo a la orilla y una vez más regresa para adentro, toma a una persona más y lo saca a la orilla. Así lo sigue haciendo durante el transcurso de la madrugada. Fueron 17 veces que Edward Spencer se adentró al mar para salvar la vida de una persona. Su cuerpo estaba agotado, sus piernas ya no podían más. A raíz del esfuerzo físico que él hizo, Edward Spencer ya no pudo volver a caminar nunca más. Tuvo daños severos en su cuerpo por el sacrificio que hizo por ir a rescatar a estas personas. Y cuando pasaron los años, alguien lo entrevistó a él. Y cuando le entrevistaban, le preguntaron que qué era lo que más le había impresionado de aquella noche. Y las palabras de Edward Spencer fueron las siguientes: ni una sola persona de los 17 que salvé regresó para darme las gracias. Ni uno solo. Eso fue lo que más le impresionó. Él dio su salud, no volvió a caminar más por salvarle la vida, y ninguno de ellos se tomó el tiempo para ir a agradecerle por su valentía. Y eso fue en los 1800. Pero ¿cómo vemos cada vez más en este tiempo esta actitud de ingratitud? Y nos puede pasar a veces como hijos de Dios. Hoy en día se predican en estas nuevas modas, filosofías, culturas, donde tú eres hijo de Dios y tú debes de vestir lo mejor.
Tú debes de conducir lo mejor, debes de vivir lo mejor. Tú no puedes pasar necesidad, tú no puedes pasar por escasez, porque tú eres hijo de Dios. Casi es, exígele a Dios, como que si Dios estuviera obligado a darnos lo que nos da. Y es cierto que Dios bendice a sus hijos, pero no es porque Él nos deba algo, es porque Él le place hacerlo. Y si Él nos bendice, gloria a Dios. Y si no nos bendice, gloria a Dios también. Pero debe de haber en nosotros esta gratitud, como bien decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él expresa el todo me lo puedo en Cristo cuando Él dice: hermanos, sé tener y sé no tener. Sé vivir en abundancia y sepa también pasar escasez. Sé comer de lo mejor, pero también sé pasar hambre. En todo el Señor me fortalece. En todo Él es mi fuerza. En todo Él está conmigo. Yo puedo disfrutar de los mejores manjares. Igual manera puedo ayunar 2 o 3 días si es necesario. Y en todo estoy capacitado. ¿Por qué? Porque tengo que ser agradecido. Y recordar lo que Dios ha hecho, hermano, nos permite mantener esta actitud de gratitud. Ser agradecidos. Recordar lo que Él ha hecho nos permite cada mañana cuando nos levantamos poder decir: Dios, gracias. Gracias por este nuevo día. Hermano, hay gente aquí que posiblemente tenía sentencia de muerte. Algunos de ustedes les dieron una mala noticia. Y hay quienes cuando llegó el momento de la enfermedad dijeron: no, de esta no nos salvamos. O hay quien fue librado de un accidente que uno dice: a como quedó el carro o a como están las cosas, estás vivo del milagro. Y despertar una mañana más es suficiente para poder decir: Dios, gracias por tu favor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo bueno que eres para conmigo. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho. El recordar lo que Él ha hecho nos permite mantenernos en una actitud de adoración. No solo una actitud de gratitud, sino también una actitud de adoración. Mire, el salmista David dice, Salmos capítulo 103, versículos del 1 al 5. Estos versículos son muy conocidos, se han hecho canciones de estos versículos. Tú puedes cantar la versión de Torrefuerte: bendice, bendice alma mía al Señor. Puede cantar la de Juan Carlos Alvarado, ¿no? Que también bendice alma mía. Y hay diferentes versiones, pero fíjense lo que dice el salmista. Salmo capítulo 103, versículo del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren lo que el salmista está diciendo: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué está diciendo el salmista? Alma mía, no te olvides de lo bueno que Dios ha sido para contigo. Hay alguien que es digno de recibir mi alabanza. Y eso es lo que el salmista le está diciendo a él. Él mismo se está diciendo: alma mía, no te quedes callado. Bendice. Bendice a aquel que ha sido bueno. Recuerda todos sus favores. Recuerda cómo Él ha sido fiel. Recuerda cómo perdonó tus pecados. Recuerda cómo te rescató del hoyo, cómo te sacó del lodo cenagoso. Recuerda, alma mía, no te olvides. Bendice a Jehová. Recordar sus beneficios nos permite mantener una actitud de adoración. Es reconocer que solo Él y nadie más, solo Él es digno de recibir nuestra adoración. Solo Él es digno de recibir el reconocimiento. Porque estamos aquí por Él. Porque estamos vivos es por Él. Lo que tenemos es por Él. Es darle honor al único que lo merece.
¿Por qué debemos recordar lo que Dios ha hecho? Porque al recordar, afirma nuestra fe y nos da esperanza para enfrentar lo que venga. Hermano, cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos permite que nuestra fe se afirme. Uno puede recordar tantas cosas. En lo personal pudiera recordar todo el favor de Dios a lo largo de nuestras vidas. Desde cuando no teníamos para cenar y Dios proveyó con mis papás, nosotros siendo aún pequeños. Y pareciera algo tan insignificante. Que nosotros decimos, ¿qué vamos a cenar? Y mamá, ahorita vemos. Y a los minutos después sale mi hermana de la casa de la vecina ya con una caja de cereal. Y esa misma vecina que venía nada más por unos días porque ella vivía en los Estados Unidos, cuando se va y sale con la vecina y le dice, vecina, mire, compré este galón de leche y yo ya me voy, si lo dejo ahí se me va a echar a perder. No teníamos para hacer, pero en un momento Dios proveyó. Y parece algo tan insignificante, pero eso a mí me enseñó que Dios es fiel. Y recordar su bondad me permite en los momentos de dificultad decir, así como Dios estuvo con nosotros en los momentos difíciles, Él volverá a estar con nosotros. Así como Él proveyó cuando más nos necesitábamos, Él volverá a proveer con nosotros. Así como Él guardó a mi mamá cuando pasó por un momento de un paro cardíaco, que ella debe haber caído, tal vez muerta, y como Dios la guardó y aún mantiene su vida, así Dios seguirá siendo fiel con nosotros. Así como guardó a mi esposa en medio del proceso de cáncer, así Dios seguirá siendo fiel con nosotros. Que no importa lo que venga, yo puedo voltear hacia atrás y recordar sus favores, recordar sus misericordias, recordar cómo Él ha sido bueno. Y esto me permite poder enfrentar el mañana y decir, si Dios fue fiel conmigo, lo volverá a hacer. Si Él lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer una vez más. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es un padre que está al pendiente de sus hijos, porque Él nos cuida, porque Él nos guarda. Él es Dios. Y recordar sus favores aumenta nuestra fe, nos fortalece para poder enfrentar el mañana. El pastor Chuck Swindoll es un hombre de 89 años. A mí me encanta aún de repente ver sus videos, sus mensajes. 89 años. Tiene más de 60 años sirviendo en el ministerio. Y él comparte testimonio. De hecho, en estos días veía el video donde él comparte el testimonio de cuando él llegó al seminario para estudiar el instituto. Recién casados prácticamente él y su esposa. Vivían en una casa que era una casa pequeña. En Dallas. No tenían aire acondicionado, las comodidades no eran lo mejor. Y él había leído la historia de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue el misionero que fue a la China y que prácticamente abrió camino en las misiones en la China. El trabajo de Hudson Taylor es impresionante en la obra misionera en China. A raíz del testimonio de Hudson Taylor, muchos misioneros han salido a las naciones para entregar su vida a Jesucristo. Y el pastor Chuck leyó la biografía de Hudson Taylor. Y cuando leyó la biografía de Hudson Taylor, algo le llamó la atención de lo que Hudson Taylor hacía. Y es que Hudson Taylor, cuando él necesitaba algo para la obra misionera, él no lo compartía con los demás, sino que lo que Hudson Taylor hacía era ir y presentárselo a Dios. Él iba con Dios. Dice, Señor, estas son las necesidades, esto es lo que necesitamos para la obra misionera. Él iba con Dios y lo ponía en las manos de Dios, y Dios respondía y proveía de lo necesario. De manera que el pastor Chuck, en ese entonces no era pastor, apenas estaba entrando para estudiar el instituto junto con su esposa. Él habla con su esposa y le dice, pues necesitamos un aire acondicionado. Pero ¿qué te parece si no se lo decimos a nuestros amigos? Ni vamos con los hermanos de la iglesia que tienen posibilidad para apoyarnos. Ni hay que decirle tampoco al pastor. ¿Qué te parece si le preguntamos a Dios? Y le decimos que tenemos necesidad de un aire acondicionado y esperamos a ver qué dice él. La esposa estuvo de acuerdo, la esposa dijo, me parece muy bien. De manera que los dos en el invierno se la pasaron orando, pidiéndole a Dios por un aire acondicionado antes de que llegara el verano. Todo el invierno orando y
Pasó el invierno, llegó la primavera y ellos habían estado orando por un aire acondicionado. Y antes de que llegara el verano, Pastor Chuck había ido con su esposa, fueron a visitar a sus suegros. Y cuando estaban en casa de sus suegros entró una llamada. Contestó la suegra y quien llamaba preguntó por Chuck. Pregunta si todavía está ahí o si ya se había regresado al instituto. Y la suegra dice, no, aquí está todavía. Y se lo pasa. Y Chuck lo saluda. Le dice, hermano, qué placer hablar con usted. Era un hermano de la congregación. Y el hermano, antes de saludarlo, antes de cualquier cosa, lo primero que le pregunta el hermano a Chuck es, ¿ustedes necesitan un aire acondicionado? Y Chuck le dice, claro que sí, nos vendría bien un aire acondicionado. Y el hombre dice, te lo dejo en tu casa, cuando llegues, márcame y te ayudo a ponerlo. Y ese simple testimonio del aire acondicionado, dice Chuck, cuando yo entraba a la casa y veía ese aire ahí, solo podía darle gracias a Dios. Porque Él es tan bueno y cuida de sus hijos. Más adelante, cuando ellos empezaron su programa radial, es un hombre que tiene programa de radio y sus programas se transmiten en muchos de los países a nivel del mundo. Pero más adelante, cuando ellos empezaron con todo esto de los programas, hubo una ocasión en donde ellos necesitaban más de $70,000 para pagar, $75,000 para pagar. Y viéndose él y su esposa, dice, ¿te acuerdas del aire acondicionado? Pongámoslo en las manos de Dios. Si el programa es de Dios, de una otra manera va a proveer. Si esto es de Dios, de una otra manera va a suplir. Llegaron al final de mes. Cuando la esposa revisa en la cuenta bancaria, tenían $76,000. Ellos se abrazaron y se lo dieron gracias a Dios por lo bueno que había sido. Lo que voy es que un testimonio simple como un aire acondicionado para ellos los hizo caminar en un estilo de vida. Más de 60 años pastoreando. Y él dice, así ha sido nuestro ministerio. Cada que tenemos necesidad vamos al Señor. Y tenemos gente que de una otra manera Dios la toca, Dios provee y Dios da. Pero vamos a Él. De manera que recordar lo que Dios ha hecho, hermano, nos permite que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe crezca, que podamos enfrentar el mañana recordando lo que Él hizo en el ayer. Por último, recordar lo que Dios ha hecho nos permite testificar a otros de la obra de Dios. Dijo el rey Nabucodonosor, durante 7 años estuvo como un animal, literal. Sus uñas le crecieron, su pelo creció también, de ser el rey que se jactaba de haber construido el imperio que dominaba el mundo, la Gran Babilonia. Perdió la razón de un día a otro. Lo amarraron como un animal. Comía como un animal. Pero después de los 7 años Dios le devolvió la razón y no solo le devolvió la razón, sino que Dios en su gracia le devolvió el reino. Y cuando Nabucodonosor está una vez más en su reino, Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, usted puede ver las palabras del mismo rey Nabucodonosor. Y él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Vea lo que está diciendo Nabucodonosor. Conviene que yo no me quede callado. Él vio cómo Dios lo levantó, hermano, de vivir como un animal. Y cómo Dios le regresa una vez más el reino. Y Nabucodonosor dice, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que testificar. Los demás tienen que escuchar. Que todos oigan que hay un Dios. Él dice, su reino no es como el mío. Él se cantaba de ser el rey más poderoso de la tierra. Pero él ahora ha experimentado que hay un rey más superior que él. Y él dice que todos conozcan que hay un rey, que su reino no tiene límite. Que hay un rey que sobrepasa a todo rey.
que hay un Dios que hace maravillas, que hay un Dios que hace prodigios, que hay un Dios grande y poderoso, que todo el mundo lo conozca. Y dijo Nabucodonosor: yo no me puedo quedar callado. Y él testificaba de las maravillas de Dios. Y sabe qué, hermano, cuando recordamos lo que Dios ha hecho y compartimos lo que Dios ha hecho, esto aumenta la fe en los demás, esto anima a los demás. Cuando los demás escuchan el testimonio de lo que Dios obró en nuestra vida, alguien que esté pasando por una necesidad puede creer y decir: si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo en su matrimonio, lo puede hacer conmigo. Si Dios sanó a su familia, lo puede hacer conmigo. Si Dios restauró su casa, lo puede hacer conmigo. Si Dios obró en ellos, lo puede hacer conmigo. Por eso conviene recordar las cosas que Dios ha hecho. De ahí la importancia que Mardoqueo dice: no puede el pueblo olvidarse de lo que Dios hizo con ellos. Porque este era un día de luto. Y Dios nos lo cambió en alegría. Este era un día de muerte y Dios nos lo cambió en vida. No puede pasar desapercibido y quedar en el olvido. Se tiene que recordar año con año que Dios fue bueno con nosotros. Por eso Mardoqueo lo establece como una fiesta que se tiene que celebrar a nivel nacional. Y él dice: hagan banquete y compartan alimentos con los demás. Celebren todos juntos. Incluyan a los pobres. Que todos celebren que Dios ha sido bueno. ¿Por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque nos mantiene en una actitud de gratitud, porque nos mantiene en una actitud de adoración, porque afirma nuestra fe y nos da esperanza, porque aumenta también la fe en otros al escuchar lo que Dios ha hecho. Así es que no dejes de recordar si Dios ha sido bueno contigo. Que así como el pueblo de Israel recuerda año con año la fidelidad de Dios y cómo los libró de la muerte, así de tiempo en tiempo, date la oportunidad para meditar en lo que Dios ha hecho. Y solo piensa de tiempo en tiempo: ¿qué hizo Dios en ti? ¿Qué obró en ti? ¿Qué hizo en tu vida? Puedo recordar las oraciones de cuando yo era un niño de 8 años que oraba por un padre alcohólico, perdido en la droga también, por padres a punto de divorciarse, y más de 30 años que ellos entregaron su vida a Cristo y Dios los cambió. Y puedo recordar tantos testimonios y recordarlo me hace ser agradecido con Dios. Me hace decir: Dios, si estoy aquí, es por ti, es por tu bondad, es por tu fidelidad. Que todos conozcan lo que Dios ha hecho. Y en la mañana tuvimos un tiempo de altar muy padre. Y siempre les digo en la mañana, les digo, a veces es diferente, aunque somos la misma iglesia, es diferente el servicio en la mañana del servicio en la tarde. Es distinto. Pero hoy quisiera también tomar el tiempo para que podamos tener un tiempo de altar. Pero es diferente el altar del día de hoy. Porque quiero invitarlos que todos se pongan de pie en su lugar ahí donde